Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Davison Mauricio Rodríguez Medina, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación, les presentaré el trabajo sobre la tuberculosis. Como título tenemos realizar el seguimiento continuo y sistemático del comportamiento epidemiológico de los casos de tuberculosis, de acuerdo con los procesos establecidos en la notificación, recolección y análisis de los datos que permita generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas de prevención y control de esta enfermedad. Temática de la tuberculosis. En Colombia la tuberculosis es considerada como un evento de interés de salud pública, siendo una de las enfermedades transmisibles que aporta un número importante de casos al sistema de vigilancia Civigila. De acuerdo al comportamiento de los casos en Colombia, se ha observado un incremento en la incidencia año tras año, teniendo en cuenta la meta establecida en el plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis, alcanzando preliminarmente para el 2019 una incidencia del 27.31 casos por cada 100.000 habitantes. Planteamiento del problema. El manejo intrahospitalario es iniciar el manejo antibiótico lo antes posible. Si el paciente presenta dificultad respiratoria, se debe indicar manejo en el hospital con oxígeno suplementario, aislamiento respiratorio, ayuda al tratamiento con imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio como la vaciloscopia y lo más importante, diligenciar la ficha de notificación al Civigila. Pero de lo contrario, si el paciente está estable y no tiene deterioro respiratorio, se puede enviar a la casa y se le realizará un seguimiento estricto durante los 6 meses que dura el tratamiento. Vigilar que las EPS entreguen a tiempo las autorizaciones y los medicamentos, vigilar los controles médicos, los exámenes respectivos y todo lo relacionado con el apoyo social, ya que la mayoría de los pacientes reportados en la ciudad de Ibagué son pacientes habitantes de la calle en total abandono. Formulación del problema. La tuberculosis ha existido por milenios y continúa como uno de los principales problemas de salud en el mundo. Se registraron en el 2017 10 millones de personas enfermas, 5.8 millones fueron hombres, 3.2 millones fueron mujeres y 1 millón fueron niños. 1.6 millones de fallecimientos y se consideró como la principal causa de muerte en el mundo por resistencia a los antimicrobianos. La débil respuesta del sistema de salud ha convertido a la tuberculosis en una amenaza para la salud pública mundial, lo cual ha llevado con algo de remordimiento oficial al desarrollo de estrategias mundiales para reducir la incidencia y la mortalidad por esta enfermedad. Objetivo general: realizar el seguimiento continuo y sistemático del comportamiento epidemiológico de los casos de tuberculosis de acuerdo con los procesos establecidos en la notificación, recolección y análisis de los datos que permita generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas de prevención y control en tuberculosis. Objetivos específicos. Primero, orientar las medidas individuales y colectivas de prevención y de control frente a los casos que permitan identificar y cortar la cadena de transmisión. Segundo, desarrollar brigadas de salud en las poblaciones vulnerables y dictar charlas de educación donde se dé a conocer prevención, atención y control de la tuberculosis. Y tercero, el compromiso político del gobierno local a fin de garantizar los recursos necesarios para el control de la tuberculosis, a través del suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio a todos los centros de salud. Justificación. Diagnosticar tempranamente la tuberculosis es uno de los factores clave en el éxito de los programas de control. Sin embargo, el retraso en el diagnóstico es un hecho frecuente, que ha variado entre 6, 17 y 32 semanas. Las consecuencias del retraso en el diagnóstico son múltiples y pueden llegar a ser una amenaza para los pacientes. La comunidad y los servicios de salud pueden contribuir a aumentar la severidad y la mortalidad por la enfermedad e incrementar la transmisión poblacional. Además de las consecuencias sobre la salud, el diagnóstico no oportuno tiene consecuencias económicas, no solo sobre los servicios de salud en la atención de pacientes con mayor severidad de la enfermedad, sino también sobre los pacientes y sus familias. Línea de investigación. Colombia se encuentra en la adopción e implementación de los pilares y componentes de la estrategia Fin a la tuberculosis. De igual manera, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, se plantea como meta lograr la reducción progresiva a menos de 1.59 casos por 100.000 habitantes de la mortalidad por tuberculosis en todo el territorio nacional. Las entidades territoriales del orden departamental y distrital han formulado un plan estratégico adaptando el documento nacional acorde a su situación epidemiológica, con escenarios ajustados a la información de sus municipios que permiten priorizar las intervenciones de prevención y control. El país está direccionando intervenciones al trabajo conjunto con sociedad civil con el fin de fortalecer el conocimiento y participación de las comunidades en la prevención, identificación de casos
y acompañamiento en el tratamiento. Cadena epidemiológica de la transmisión de la tuberculosis. Al tratarse de una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo, para que se pueda transmitir a otro individuo, es obligatorio que el agente causal se ponga en contacto con la población susceptible de enfermar mediante la denominada cadena de infección constituida por el reservorio fuente de infección y un mecanismo de transmisión. El agente causal, la tuberculosis es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, bacilo del género Mycobacterium, formado por el dominio denominado complejo M, siendo un microorganismo muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación y muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Tiene ciertas características especiales en su desarrollo que le confieren grandes diferencias con las bacterias convencionales. Así, su lenta capacidad de visión y la dependencia en su crecimiento de las condiciones locales donde se desarrolla, como la presencia o ausencia de oxígeno y la dependencia del pH del medio, pueden ocasionar un estado de letargo. Reservorio y fuente de infección. Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en diversos seres vivos como animales y hombres, denominándose reservorios cuando constituyen el medio habitual de vida del microorganismo y fuente de infección cuando constituyen un hábitat ocasional a partir del cual pasan inmediatamente al huésped. El reservorio más importante de la enfermedad tuberculosa es el hombre sano infectado, es decir, la persona tiene en su organismo de manera latente el bacilo sin aquejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. Eso podemos decir que es un paciente asintomático. Los mecanismos de transmisión. El mecanismo más habitual es la vía aerógena, sobre todo con las pequeñas gotas aerolizadas de 1.5 micras de diámetro que son producidas por el paciente enfermo en actividades cotidianas como el habla, la risa y sobre todo la tos. Estas pequeñas gotas cargadas con pocos bacilos, entre 1 y 5 en cada gotita, son las que llegan al alveolo, lugar donde se encuentran las condiciones idóneas para su desarrollo. Y en el huésped susceptible, la susceptibilidad del huésped está condicionada por el estado de sus mecanismos de resistencia, inespecíficos y específicos. La edad más vulnerable para enfermar son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y los que menos tienen propensos son los de 6 y 14 años. Resultados y análisis. En Colombia se notificaron al sistema de vigilancia 14.338 casos de tuberculosis en todas las formas. 11.647 corresponden a casos nuevos. La tasa de incidencia de tuberculosis fue de 26.0 casos por 100.000 habitantes, lo cual mostraremos en la figura 1. Respecto al comportamiento acumulado de casos de tuberculosis en el 2018, por la entidad territorial se observa un aumento en el número de casos en comparación al promedio de casos notificados para el mismo periodo entre los años 2012 a 2017, lo cual lo veremos en la figura 2. Y las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad con mayor enfermedad de tuberculosis presentan su mayor proporción en población privada de la libertad, seguida de habitantes de la calle, trabajadores de la salud y población procedente del exterior, lo cual veremos en la figura 3. Por último, quiero presentarle las encuestas que realicé en mi lugar de trabajo en la Clínica Medicais de la ciudad de Ibagué, con el objetivo de hacer un autodiagnóstico y crear conciencia a los compañeros encuestados en cuanto a la importancia de estar bien informados y conocer los aspectos que envuelven la tuberculosis. Adjunto anexé algunas fotografías de mis compañeros que muy amablemente accedieron a realizar las encuestas, las cuales están plenamente diligenciadas. Eso fue todo, compañeros. Muchas gracias.